a la Unidad Operativa de Emergencias Médicas y Rescate del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica le gratifica presentar las conferencias desarrolladas en el Tercer Congreso Internacional de Medicina Extrahospitalaria Profesional. Bueno, muy buenas noches. Tengan todos ustedes. Me toca el honor de poder cerrar este Congreso Internacional de Medicina Extrahospitalaria con el siguiente tema, que es el tema de reanimación de control de daños en el paciente politraumatizado. Muy bien, cuando hablamos de reanimación de control de daños, específicamente en el paciente politraumatizado, tenemos que tener claro que podemos hacer un traslape o podemos trasladarlo también al control de daños o al manejo del paciente adulto. De hecho, es un concepto y una serie de estrategias que nacen con la valoración y el tratamiento de los pacientes adultos en ambientes, digámoslo, militares, en ambientes tácticos, en ambientes prehospitalarios. Entonces, como bien lo dice el subtítulo, priorizar para salvar, esa es la función que tenemos y eso es lo que tenemos que tener siempre en mente a la hora de tratar y a la hora de pensar en control de daños. Muy bien. Entonces, ¿dónde nace este término? ¿Dónde nace esta idea? Bueno, nace de una serie de conceptos que empieza a utilizar en un inicio la Marina de los Estados Unidos. Empiezan a formarse una serie de grupos para poder controlar daños estructurales que se habían dado en algunos navíos militares con éxito y se dan cuenta que ese control específico de daños en estos barcos o en estos navíos era esencial para poder controlarlo primariamente y trasladar ese barco o ese navío a un puerto seguro, mientras se pensaba cómo poder restaurar las funciones, digámoslo entre comillas, vitales de ese barco ya en reparaciones secundarias. Entonces, como concepto claro, es la utilización de estrategias propias para tratar de aminorar esa noxa primaria y poder llevar ese barco a un puerto seguro, y precisamente eso es lo que vamos a hacer con nuestro paciente, sea pediátrico o sea adulto. Entonces ahí vemos que usaban este grupo de ¿cómo se llama? De controladores de daño. Este grupo de emergencia de técnicos se empieza a utilizar en la Segunda Guerra Mundial. De hecho, se conocían como los M1 o cascos rojos, con sus atributos y demás. Entonces, cuando esta embarcación sufría un daño, lo llamaban a él. Controlemos el daño, llevemos ese barco a puerto seguro. Y después, posteriormente, un grupo de cirujanos o grupos de cirujanos específicamente de los Estados Unidos se dan cuenta que ese concepto puede trasladarse al manejo del paciente politraumatizado, específicamente en ambiente prehospitalario, en guerras y demás. Entonces, ya ese concepto empieza a manejarse o empieza a protocolizarse por ahí de los años 80, vienen mejoras, empiezan a adoptarse en muchos hospitales y empieza a aplicarse como tal el concepto de cirugía de control de daños, que no es lo mismo que reanimación de control de daños, que es el tema que estamos tratando, pero va a nacer de ese concepto. Entonces, muy bien, lejos de ser una sola técnica, son una serie de estrategias que, al igual que hacía ese grupo de técnicos para llevar, o de marinos para llevar ese barco a un puerto seguro, este grupo de cirujanos y de médicos controlaban el daño para poder llevar a ese paciente, entre comillas, a un puerto seguro, en este caso el quirófano, o en otro caso una sala de reanimación. Muy bien, ahí se va evolucionando este concepto. Y veamos entonces que tenemos cirugía de control de daños, que podría ser el término más antiguo o donde nace el término de reanimación de control de daños, que es el que vamos a tratar en esta charla. Ambos tienen un solo objetivo, que es preservar las funciones vitales en ese momento para minorar la noxa primaria y disminuir la aparición de elementos que puedan causar noxas secundarias. Como lo digo, es un solo objetivo, tanto en la cirugía de control de daños, pero con mucho más razón en la reanimación de control de daños, y es precisamente la que nosotros como personal prehospitalario e inclusive personal intrahospitalario debemos, no podemos, sino que debemos de manejar. Muy bien, esto es una analogía, una comparación muy buena y real. Vemos un grupo de técnicos tratando de evitar popularmente que se meta el agua al barco por un daño estructural, probablemente causado por un torpedo, por un choque, por metralla,
pero existe un daño estructural. Y vemos al otro lado un grupo de cirujanos y médicos tratando de controlar ese daño primario, que en la mayoría de casos a nivel prehospitalario es la hemorragia masiva. Entonces, el control de la hemorragia, el control de la contaminación, y en el otro caso, en el primero, teníamos ese control de la estructura como tal del barco. Entonces, precisamente de ahí es donde nace este concepto. Muy bien, entonces, algo importantísimo de lo que ya estamos tal vez acostumbrados a escuchar es la tríada de la muerte. Y precisamente eso es lo que tenemos que evitar, eso es lo que tenemos que atacar con la implementación de la reanimación de control de daños, específicamente a la aparición o al desarrollo de la coagulopatía, de la hipotermia y de la acidosis metabólica, que van a estar exacerbados por la acidosis láctica, por un mal uso o un uso indiscriminado, por ejemplo, de cristaloides, y también por el paso de un metabolismo aeróbico a un metabolismo anaeróbico. Tenemos un detrimento o una falla en el sistema de coagulación que está dado propiamente por la coagulopatía, pero que lo exacerba la hipotermia y también la acidosis metabólica. Entonces se transforma en un círculo vicioso que hay que acortar. Aquí señalo en la parte de coagulopatía con una flecha. ¿Por qué? Porque hace pocos años o recientemente se ha venido hablando que la coagulopatía es uno de los elementos que más tempranamente deberíamos controlar, que es una de las noxas que más mata al paciente politraumatizado, pediátrico o adulto, y es el que tenemos que identificar más rápidamente. Y la coagulopatía, tanto como la hipotermia y la acidosis metabólica, es totalmente controlable y tratable en el ambiente prehospitalario. Entonces, las diferentes estrategias van a ir orientadas a minimizar y a evitar y revertir los componentes específicos de la tríada de la muerte. Muy bien, esta diapositiva es sumamente interesante. Nos habla de que el 25 o 30% del paciente politraumatizado, sea pediátrico o sea adulto, llega al servicio de emergencias coagulopático en alguna forma. A eso tenemos pues que sumarle que si ese paciente viene con una patología extra, en el caso del trauma craneoencefálico, la literatura habla que inclusive de un 90 a un 100% de los pacientes politraumatizados con un componente de trauma craneoencefálico severo va a llegar coagulopático al servicio de emergencias. Vemos esta dinámica o esta explicación pues relativamente básica, donde se da la primer noxa, la que no podemos evitar. Va una lesión al tejido, ese paciente entra en shock, empieza a aparecer la tríada de la muerte y vean ustedes que hay una respuesta endógena. Esa respuesta endógena es la que tenemos que aminorar, es la que tenemos que frenar, porque esta respuesta endógena va a activar una serie de factores o elementos, como la proteína C activada, que es un elemento que se desprende del glicocálix, que es a su vez una capa que recubre el endotelio o el interior de los vasos sanguíneos, y que esa liberación de este tipo de sustancias, como la proteína C activada, va a causar una disfunción plaquetaria, va a causar una depresión importante del fibrinógeno, entre otras cosas, que lo que van a hacer evidentemente es la aparición de la coagulopatía postraumática. Y bien dicho esto, o si bien digo esto, es que la coagulopatía aguda postraumática se va a caracterizar por una autoheparinización, o sea, el paciente no coagula, sangra más evidentemente, hay una hiperfibrinolisis, hay una reducción o una inestabilidad tanto de la formación del coágulo como la desilusión del coágulo, y hay una reducción de la formación de trombina. Entonces, pongo la coagulopatía postraumática, de esto hay compendios que se hablan de ahora, y puede ser exacerbada, puede perpetuarse y ser agravada si no se maneja de una forma adecuada en el ambiente prehospitalario. Muy bien, la estrategia, aquí ya hablamos propiamente de la reanimación de control de daños, y va a tener varios pilares en el manejo. Entonces, resucitación o reanimación de control de daño, los dos primeros pasos es un diagnóstico rápido, evidentemente, saber que ese paciente está en shock, que ese paciente tiene un sangrado, y por supuesto, ahí pongo la flecha, un control anatómico rápido. Y esto quiere decir frenar ese sangrado. La principal causa de muerte del paciente politraumatizado es el sangrado, evidentemente, y podemos usar otros elementos que
pues si bien es cierto, en nuestro ambiente prehospitalario no son tan comunes o no tenemos esa facilidad, debemos de saber que estos son los puntos o el norte que tenemos que seguir. Limitar los cristaloides, eso sí lo podemos hacer. Los cristaloides se ha demostrado que son malos, están en total pérdida de beneficio para el paciente politraumatizado porque produce coagulopatía postrauma por dilución, disfunción plaquetaria, hipotermia, etcétera, etcétera, etcétera. Y además, el factor más importante es que en estas soluciones no tenemos eritrocitos que puedan llevar oxígeno a los diferentes tejidos y así poder revertir ese mecanismo o ese metabolismo anaeróbico que ya está instaurado. Entonces, vamos a perpetuar la acidosis metabólica y vamos a perpetuar la coagulopatía. El uso de antifibrinolíticos como el ácido tranexámico se usa actualmente y hay estudios en el ambiente prehospitalario. Hemos tratado hoy día en tratar de inculcar o de usar este tipo de medicamentos tanto en los servicios de emergencias de nuestro país, pero tenemos esa idea y debemos saber que esto es algo que debería utilizarse, está probado que disminuye totalmente no solo la morbilidad, sino también la mortalidad del paciente. La transfusión temprana es importante o tal vez es de las cosas más importantes y esto viene a sustituir al uso discriminado de cristaloides con una relación de 1-1-1, o sea, plasma fresco congelado, glóbulos rojos, plaquetas, etcétera, etcétera. Sin embargo, ya se empieza a hablar hace 2 años, 3 años en el Congreso Mundial de Trauma que el uso de sangre entera, como se utilizaba hace 30, 40 años, es lo que tiene más beneficio en el paciente politraumatizado y un concepto digamos lo que novedoso, pero ya se ha venido hablando varios años, es la hipotensión permisiva o la reanimación hipotensiva. A esto le agregamos un control temprano balanceado de la vía aérea. O sea, hay que controlar esa vía aérea tempranamente con el uso correcto de drogas y con una manipulación de la vía aérea adecuada. Entonces, muy bien, veamos aquí o hablemos de la reanimación hipotensiva. Va a ser parte integral de la reanimación de control de daños. Va a limitar la pérdida sanguínea secundaria hasta que llegue la hemostasis. Y esto es un término que a nosotros, o una estrategia que probablemente a nosotros nos va a costar cambiar, porque siempre tendemos a mantener ese paciente por niveles altos o tratar de subirle la presión a ese paciente sin saber que esa estrategia lo que va a hacer es aumentar el sangrado y aumentar la coagulopatía. La restricción de cristaloides es esencial, Se dice que uno no debería usar más de 250 cc en adultos y en niños realmente debería estar ya desapareciendo el uso de los cristaloides y sustituirlo por sangre, porque precisamente eso es lo que necesita un paciente con una hemorragia importante. Mantener presiones metas, presión arterial sistólica de 90 a 100 milímetros de mercurio y presión arteriales medias de 45 a 50 milímetros de mercurio. Pero ojo, está contraindicada la reanimación hipotensiva en los pacientes que además tienen trauma craneoencefálico severo. ¿Por qué? Porque esos pacientes necesitan una tasa de perfusión cerebral o una presión de perfusión cerebral adecuada para evitar la lesión secundaria que es evidente en el trauma craneoencefálico severo. Presiones arteriales sistólicas de entre 100 y 110 milímetros de mercurio en el paciente politraumatizado con un componente de trauma craneoencefálico severo. Lo vuelvo a anotar ahí, trauma craneoencefálico severo, se debe evitar la hipotensión permisiva y sí es recomendado, según las guías, utilizar pequeños bolos de solución hipertónica, muchas veces se usan al 3%, se pueden repetir y pueden ir de 5 hasta 10 cc por kilo de peso en el caso de los pacientes politraumatizados pediátricos. Y el manejo, este componente se ha adherido recientemente, el manejo temprano de la vía aérea, una vía aérea definitiva, por supuesto, que es sinónimo básicamente de intubación endotraqueal. Se debe aprovechar el inicio de la reanimación, porque, ojo, sabemos que la manipulación, la laringoscopía directa o indirecta, más la administración de drogas para una secuencia rápida de intubación y la toma de la vía aérea definitiva trae consecuencias cardiovasculares importantes que podrían agravar ya el cuadro de por sí de este paciente. La secuencia rápida de intubación como gold standard para tomar esta vía aérea
y el balance, tener un balance entre sedación y control del dolor, el uso de drogas típicas o clásicas que usamos en extrahospitalaria como el midazolam, entre otras, producen un profundo colapso cardiovascular que a menudo causan una exacerbación de ese shock hipotensivo y ese shock hemorrágico. Esta diapositiva es muy importante. Muchas de las drogas que están aquí las hemos usado. El fentanil, bueno, actualmente no es autorizado para uso prehospitalario. Es una droga segura, sin embargo, sí tiende a disminuir la presión arterial. Medianamente puede inducir a bradicardia y sí tiene un efecto en la parte ventilatoria que de por sí va a estar manejada o administrada por una vía aérea. El midazolam, en esto quiero recalcar, es una droga que se utiliza mucho a nivel prehospitalario y se utiliza en la mayoría de los casos de una forma inadecuada. El midazolam tiene una alta actividad o una alta función en cuanto a disminución de la presión arterial. Sí tiene depresión respiratoria, pero ojo, puede aumentar la frecuencia cardíaca creyéndonos o tal vez haciéndonos pensar que estamos haciéndole un beneficio, pero disminuye drásticamente la presión arterial y como decimos, popularmente clavando a ese paciente sin retorno básicamente. Aquí quiero nombrar las dos drogas estrellas. El etomidato es la droga que menos efectos a nivel a nivel circulatorio cardiovascular tiene, sin embargo, no es frecuente encontrarlo, por lo menos a nivel de nuestro medio aquí en Costa Rica, sin embargo, sí es muy utilizado a nivel intrahospitalario y prehospitalario en otras zonas. Y la ketamina, y pongo el cuadro de la par, como me decía mi gran amigo y maestro, el doctor Marco Vargas, me decía, la ketamina es una excelente droga, es un mago viejo que sigue teniendo buenos trucos. La ketamina mantiene la presión arterial, es seguro usarlo en el trauma cardioencefálico, sin embargo se ha satanizado, pero es muy seguro usarlo y tiene un efecto que actúa muy rápido, pero pasa también tempranamente. Es una droga que podríamos utilizar sin problema, por supuesto con sus contraindicaciones en el paciente politraumatizado. ¿Por qué la fluidoterapia? Fluidoterapia versus sangre. ¿En dónde se empezó a utilizar esta utilización indiscriminada de cristaloides? La teoría en los años 60 la pérdida de fluido isotónico con la hemorragia, entonces decían, pues entonces metamos cristaloides, sin darse cuenta realmente el daño que produce, va a producir o promueve la acidosis, promueve la disolución de factores de coagulación o la coagulopatía disolucional postraumática y aumenta la aparición de factores proinflamatorios, entre otras. Hay un artículo muy bueno, Ley de Dahl, reciente, que la administración de 1.5 litros o más en el paciente, ojo, adulto, está asociado con un aumento de la mortalidad significativo. Y por supuesto que en el paciente pediátrico, al tener una menor reserva, es todavía más problemático. El 70% de los pacientes a los cuales se les reanima excesivamente con cristaloides van a presentar falla multiorgánica tempranamente y un síndrome de distrés respiratorio. Esto es totalmente probado. Tenemos que evitar el uso indiscriminado de cristaloides y el estudio PRO-PPR que habla de que lo adecuado es transfundir hemoderivados en una relación 1-1-1 o los famosos protocolos de transfusión masiva. Actualmente se está empezando a hablar, o ya se está hablando hace 2 años, de la utilización de la sangre entera para el paciente politraumatizado. Se ha visto que tiene un beneficio increíble y se usaba hace 40, 60 años, pero entonces se está volviendo a utilizar. Muy bien, este es el esquema del manejo convencional o que tenemos hasta la fecha, el uso de cristaloides a 20 cc por kilo de peso, hasta 3 repeticiones, y vean ustedes que podríamos hacer hasta 3 repeticiones, qué sé yo, de solución fisiológica y le agregábamos 10 cc por kilo de peso de hemoderivados. Este paciente indiscutiblemente iba a presentar una coagulopatía dilucional o van a presentar una coagulopatía dilucional, hipotermia y acidosis metabólica antes de ser llevado, por ejemplo, a sala de operaciones para un control definitivo. Y el manejo que se viene a proponer actualmente en la reanimación de control de daños es usar cristaloides de 10 hasta 40 cc por kilo de peso. Estamos hablando del paciente pediátrico. Sin embargo, se empieza a hablar ahora en los estudios más recientes que no deberíamos estar pasando de 20 cc por kilo y que de ahí deberíamos brincar
al uso de hemoderivados o a sangre total. Si el paciente pierde sangre, lo que se le debería dar es sangre. Los cristaloides no tienen capacidad de oxigenación, los cristaloides no tienen la capacidad de llevar ese oxígeno a los tejidos hipóxicos, entonces deberíamos usar hemoderivados o, en el mejor de los casos, sangre entera. Muy bien. Ya para ir cerrando, para ir terminando el uso del ácido tranexámico, yo sé que muchos de los que están escuchando ya han oído del uso del ácido tranexámico como una estrategia en la reanimación de control de daños. Básicamente lo que hace es unirse al receptor de la plasmina y evitar que se produzca esa disolución o ese rompimiento e inestabilidad del coágulo, permitiendo que ese paciente pueda coagular, por decirlo de una manera, eficientemente y evitar el sangrado o exacerbar el sangrado. Hay estudios importantísimos, el CRASH-2 y el MATTERS, que son estudios a nivel prehospitalario, en donde nos demuestran que la mortalidad del paciente al que se le aplica el ácido tranexámico baja hasta un 17.4% si lo comparamos con el grupo control que no se le administraba el ácido tranexámico, un 23.3%. Como lo dije al inicio y para ir terminando, la reanimación de control de daños no es una maniobra, no es una estrategia, es una serie de estrategias, por decirlo de una manera, una serie de movimientos, de recursos y elementos que tenemos que hacer rápidamente para disminuir así, probadamente, la mortalidad. Tuvimos algunos problemas ahí de comunicación. Creo o me dicen que habíamos quedado. Listos. A ver si podrían confirmar si nos escuchan. Sí, perfecto, muy bien. Decíamos y hablábamos de una de las estrategias importantísimas y novedosas es la utilización del ácido tranexámico en el ambiente prehospitalario. El ácido tranexámico, como lo decía, es un medicamento que actúa a nivel del sitio del receptor de plasmina para evitar la disolución del coágulo y mejorar la estabilidad del coágulo, haciendo que el paciente sangre menos. Los estudios CRASH-2, MATTERS a nivel prehospitalario, a nivel militar, evidencian que la administración prehospitalaria de este ácido tranexámico disminuye la mortalidad, que va desde un grupo control de un 23.3% a un 17.4%. Entonces, evidentemente,
tenemos nosotros como primeros respondedores no solo actualizarnos, sino de tratar de ir adquiriendo todo este tipo de herramientas para el beneficio del paciente. Esta última diapositiva me gusta mucho porque en el 2019, cuando realizamos el primer Congreso de Medicina Extrahospitalaria, me tocó en ese momento de hablar del manejo en general y conceptos del manejo del paciente politraumatizado pediátrico, y vemos cómo ha evolucionado. Allá hablábamos del manejo en general y hoy día estamos hablando de la reanimación, de control de daños en el paciente politraumatizado. ¿Qué quiere decir esto? Que conforme pasen el tiempo, los meses y los años, cada vez tenemos más información, más tecnología, pero también vamos a tener más responsabilidad para el manejo de todos estos pacientes y de la adecuada utilización de las herramientas para disminuir la mortalidad y la morbilidad del paciente, que es nuestra razón de ser. Quiero agradecer por dejarme cerrar este congreso de una serie de charlas que han sido sumamente enriquecedoras, sumamente importantes a todos los que nos han visto. Y nada más agradecer a los organizadores, y si alguno tiene alguna pregunta, con mucho gusto. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos en el próximo Congreso Internacional de Medicina Extrahospitalaria Profesional.